baketik proposamena aurkezteko izan proposamena, eta baita saio berezi bat empatiari buruz egiteko. Os dejo con Jonan Fernández, como está este rato con nosotros. Vamos a disfrutar los que hemos venido y los que no, pues lo sentimos, porque todos sabíamos que había esta oportunidad hoy. Así que, cuando quieras, así. Bueno, arratsaldeon eta mila esker elkarteari konbidatzeagatik eta hemen egoteagatik. Bueno, saiatuko gara izan proposamena zer den azalduz, hasieran aurkezpen orokor bat, konzeptualki, teorikoki nola planteatzen dugu, gero, elkartasunaren astearen barruan zaudetenez, empatiari buruz zehatzagoa azalduko dugu, eta empatia da izan proposamenaren ikaskuntza berezi bat, eta gero bukaeran pixka bat hau nola lantzen da praktikoki estrategia desberdinekin, eta ez hori zen nola pixka bat ikide. Bueno, buenas tardes y enhorabuena por la iniciativa, gracias por la invitación y vamos a ir al grano sin perder tiempo, ¿verdad? Bueno, para mí suele ser muy distinto presentar la propuesta de ISAN a docentes o a padres. Aquí ya sé que hay alguno que es las dos cosas a la vez, pero aquí sobre todo estamos en un encuentro de padres y madres, ¿no? Y digamos, el docente necesita probablemente más estrategias concretas y el padre o madre necesita más criterios de aplicación, ¿no? Bueno, entonces, yo me voy a guiar por ese criterio. Bueno, primero, la propuesta de ISAN, como se puede ver en esta portada, es una propuesta educativa que propone 8 aprendizajes para educar en ser persona. Baketik nació en el 2006 y empezamos con una propuesta de gestión ética de conflictos, de cómo manejar éticamente los conflictos. En poco tiempo pasaron 4.000 personas y la profesión más representada en esas 4.000 personas era la de docentes o gente relacionada con el mundo de la educación. Y constantemente nos decía, tenéis que preparar esto adaptado al mundo de la escuela, al mundo de la educación. Bueno, y así empezamos poco a poco y así hace 2 años dimos a luz esta propuesta que es la propuesta ISAN. Bueno, al principio, cuando empezamos con la propuesta, teníamos una serie de preguntas. Supongo que en las fotocopias más o menos tenéis una guía de lo que va apareciendo en el colegio. Bueno, preguntas como ¿qué hay que estudiar para educar para la paz, la convivencia, la colaboración, la generosidad, el trabajo en equipo? ¿Qué hay que saber para afrontar la soledad, la dificultad, el sufrimiento, el sentido de la vida, la paternidad, la maternidad, el amor? ¿Cómo me educo yo en ser persona? Preguntas, digamos, intensas que no tienen una respuesta muy clara, ¿verdad? Y luego, al analizar cómo estaba el mundo educativo en relación a estas cuestiones, veíamos que, este cuadro es un poco complejo, pero simplemente dos ideas, ¿no? Cuando se trata en el mundo educativo de abordar estas cuestiones de la educación para la vida, la convivencia, etc., tenemos 2 tipos de problemas. Uno, que hay una inflación de demandas. A la educación se le pide todo, ¿no? Se le pide que eduque para la igualdad, para la justicia, para la paz, para la convivencia, para la generosidad, para la cooperación, etcétera, 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 etcétera. Y, por otra parte, cada entidad, cada organización, cada diputación, cada ayuntamiento, cada ONG, le lanzamos al mundo educativo nuestras propuestas, ¿no? Mira, para educar para la igualdad, toma una unidad didáctica, para educar para la cooperación, toma una unidad didáctica, para educar en no sé qué, en valores, toma tal. Bueno, entonces, y al final, la mesa de un docente, ¿qué es? Es un montón de peticiones, porque cada vez que hay un debate en cualquier sitio, todo el mundo dice, eso hay que hacerlo desde la escuela, y tal, desde pequeños en la escuela hay que educar, ¿no? Bueno, en la mesa de un educador hay un montón de demandas, un montón de recursos desordenados y poco más o menos 1 hora, hora y media, 2 horas igual a la semana para tratar estos temas, ¿no? Entonces, la primera realidad con la que nos encontramos es con que hay una inflación y un desorden, una dispersión de demandas de recursos para la convivencia. Y luego nos encontramos con que hay también una inflación de
lo que podríamos llamar la pedagogía prescriptiva, decimos, la pedagogía aleccionadora, ¿no? Por ejemplo, hay que educar para el diálogo, en el diálogo, a favor del diálogo, ¿no? Y padres, madres y docentes, ¿qué hacemos? Pues aleccionar a nuestros hijos o alumnos y alumnas con que el diálogo es mejor que la imposición y tal, y eso tenemos que hacerlo, ¿verdad? O que es mejor ser generoso que egoísta, o en fin. Pero nuestros recursos son aleccionadores, ¿no? Y decimos, bueno, eso se queda corto, hace falta algo más, ¿eh? Lo prescriptivo, la lección es necesaria, pero un chaval nos puede decir, ¿por qué es mejor el diálogo que la imposición? Porque me lo digas tú, porque seas mi padre o mi profesor, eso es así. Yo miro la televisión, veo por dónde va el mundo, miro a mi alrededor y si no pisas, te pisan. O sea, que no me cuentes historias. Y dale la vuelta a eso, ¿no? Porque un poco de razón también ya tiene, ¿no? Bueno, entonces decíamos, hay que buscar algo que también tenga en cuenta este déficit, digamos, ¿no? Bueno, entonces la propuesta ISAN sale de esas preguntas que mencionaba al principio y también de estas dos claves de realidad, ¿no? Por una parte, ver ese desorden de recursos y de demandas, poner orden en ese desorden, y por otra parte, complementar esa pedagogía, digamos, aleccionadora que tanta fuerza tiene, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que queríamos? Pues así, como objetivo general, suscitar una reflexión en torno a todo esto que estoy ahora mencionando, y como objetivo práctico, intentar poner en marcha una experiencia práctica concreta, ¿eh? Y en estos 2 años hemos conseguido, bueno, pues que ya sea un número significativo de docentes y de centros en los que se está poniendo en práctica la propuesta ISAN. Esta era nuestra idea, decíamos el primer año. Si conseguimos que en 10 sitios, 10 personas, 10 docentes empiecen a practicar con esto, nos damos por satisfechos, ¿no? Bueno, pues ahora son bastantes más centros y personas que están ya trabajando con la propuesta ISAN. Bueno, y el resultado que esperamos, o que nos gustaría encontrar, es que la propuesta ISAN fuera, tanto para un docente como para una madre o un padre, una caja de herramientas ordenadita. Una caja de herramientas con 8 apartados, en el que hay 8 herramientas que sirven para 2 cosas. Primero, para hacer frente a lo imprevisto. Lo imprevisto que son dificultades, conflictos, problemas, en fin, que nos surgen en la escuela o en casa. Bueno, pues que ante lo imprevisto tengamos ahí herramientas. Y segundo, que nos sirva también para justificar, explicar, argumentar los grandes valores que se le piden a la educación. A la educación se le pide educa para el diálogo, para la paz, para la justicia, para la igualdad, para tal. Bueno, pues que para todo eso tengamos una cajita ordenada con 8 herramientas y no tengamos 8.000 o 80 cosas desordenadas, ¿no? Bueno, eso es lo que nos gustaría ofrecer. Bueno, hemos visto en la portada que la propuesta ISAN es una propuesta orientada a educar en ser persona. Por eso nos obliga a detenernos un momento en decir qué es ser persona para nosotros. Pero claro, esto nos puede llevar a un debate interminable, ¿no? Un debate académico y tal. Bueno, a nosotros nos gusta mucho el debate operativo. Nos interesa que lo que digamos sea útil, sea práctico, además de riguroso, ¿no? Entonces nosotros optamos por una definición de persona muy sencilla. Decimos que la persona es un ser con capacidad de mejorar. Y si quisiéramos añadirle algo, con un paréntesis diríamos de mejorar un poco. Tampoco hay que exagerar. Y si quisiéramos ampliar un poco la definición, diríamos que somos seres con capacidad de mejorar porque tenemos 3 posibilidades insólitas. Tenemos la posibilidad de tomar conciencia, yo puedo analizar lo que he hecho esta mañana, analizar críticamente lo que he hecho hoy, ayer, antes de ayer, el mes pasado, es inaudito. Segundo, puedo dar sentido a lo que hago. Vosotros habéis venido aquí porque le dais un sentido a la educación. Yo le otorgo a las cosas que hago un sentido, ¿no? Eso es también una capacidad inaudita. Y tercero, porque tengo capacidad de autodonación, de entregarme, de amar. Esas 3 posibilidades insólitas, conciencia crítica, sentido y entrega, hacen que seamos seres con capacidad de mejorar. Esta definición de definir a la persona como un ser con capacidad de mejorar es, desde nuestro punto de vista, muy importante porque creemos que la felicidad realista, la felicidad que integra lo bueno y lo malo, lo difícil y lo fácil, lo agraciado y lo desgraciado, está muy vinculada a esta capacidad.
Quiere decir que una persona orientada, volcada, inclinada a desarrollar su capacidad de mejorar, tiene más posibilidades de desarrollar una felicidad realista que una persona que hace, digamos, que se desentiende de esta capacidad. Bueno, hasta aquí una parte de la definición, muy redondita, ¿verdad? La persona es un ser con capacidad de mejorar, muy bonito, pero incompleto. Hay que decir también que la persona es un ser con capacidad de mejorar, pero también con una gran capacidad de hacerse trampas en un solitario, de autoengañarse. Y por lo tanto, bueno, ¿por qué? Por dos razones. Primero, porque somos limitados y metemos la pata cada 2 por 3. Y segundo, porque tenemos capacidad de elegir. Y siendo la capacidad de elegir lo más propiamente característico del ser humano, podemos elegir ser un mero impulso de egoísmo o de dogmatismo o de ira o de lo que sea, o algo más que un mero impulso. Tenemos la posibilidad de elegir ser algo más o algo menos que impulso. Digamos que la posibilidad humana de mejora está muy vinculada al hecho de poder ser algo más que un mero impulso. Y la dificultad humana está muy vinculada a cuando solo somos impulso. Impulso de lo que sea, de egoísmo, de dogmatismo, de ira, de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y como podemos elegir, hay veces que elegimos ser un mero impulso y nada más que eso. Bueno, entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Al punto filipino de lo que conviene saber para educarnos en ser persona y para educar en ser persona. ¿Qué conviene saber? Que somos las dos cosas a la vez, la capacidad de mejorar y la capacidad de hacernos trampa. Y que en ese punto, en esa tensión, estamos todas las personas. Que esto es muy democrático. Todo el mundo es igual en esto. Podríamos decir que somos aspiración a lo más y tendencia a lo menos. Somos aspiración a la más alta concordia, justicia, paz, convivencia, libertad, amor. Somos aspiración a todo eso, pero a la vez somos tendencia al conflicto, al interés particular, al egoísmo, a la envidia, en fin. ¿Y qué es la vida? Situarnos en esa tensión, gestionar esa tensión, con realismo, sabiendo que somos limitados. Y entonces, para cualquier causa que enfrentemos, y la educación no es más que una causa, para cualquier causa que enfrentemos, esta tensión, ser conscientes de esta tensión es fundamental. El conflicto con uno mismo es condición de autenticidad de cualquier cosa que hagamos. Si uno no se enfrenta, de alguna manera, a su capacidad de mejorar y de engañarse, es decir, a ese conflicto consigo mismo, cualquier causa en la que esté enfrentado tiene déficit de autenticidad. Así que el punto de partida de consciencia, de autenticidad, es saber que aquí está, digamos, la realidad en la que estamos todos los humanos sin distinción. Bueno, teniendo en cuenta esto, Bakhtin utiliza una pedagogía, digamos, que es artesanal, de fabricación propia, denominación de origen Aránzazu, podríamos decir, que no hemos tenido la pretensión de crearla, pero que ha surgido. Nosotros empezamos hace 6 años ofreciendo cursos primero sobre conflictos, eso trajo otras demandas, cursos de otro tipo, etcétera, etcétera, y al final nos dimos cuenta que todos los cursos que organizábamos se orientaban siempre a un objetivo modesto, mejorar, ¿no? La persona es un ser con capacidad de mejorar. ¿Cómo mejoramos en los conflictos? ¿Cómo mejoramos en la vida? ¿Cómo mejoramos en la convivencia? ¿Cómo mejoramos en la educación? ¿Cómo mejoramos en la solidaridad? ¿Cómo mejoramos frente al sufrimiento? Hemos dado cursos de todo ese tipo de cosas. Esta obsesión de decir cómo mejoramos nos ha llevado a preguntarnos cómo mejoramos y a crear una pedagogía, sin pretenderlo, sobre cómo podemos aprender a mejorar. Cómo podemos aprender a desarrollar esa capacidad tan propia del ser humano que es la capacidad de mejorar. Y a esa pedagogía le hemos llamado experiencizaje, o en euskera visisikase, que no tiene ningún misterio, y que nuestros abuelos y tal, y padres ya nos decían, escarmento arekin ikasiko desu, aprenderás con el escarmiento, pues no es más que eso. Pero con un pequeño matiz, y es que decimos, ciertamente se aprende con la experiencia. Pero lo que queremos decir es que hay 8 experiencias que son especialmente importantes para aprender a mejorar. Tomando consciencia de 8 experiencias propiamente humanas, aprendemos a mejorar. Esa es la idea básica del experienciaje. ¿Cuáles son esas 8 experiencias? Bueno, pues ahí tenemos la limitación humana,
el sentido del agradecimiento, la escucha de la conciencia y el significado de la dignidad humana. Estas 4 son las 4 más importantes como presupuestos. Les llamamos aprendizajes básicos. Como presupuestos, insisto, son determinantes. Las utilizamos en todos los ámbitos. Tienen utilidad infinita. Luego vienen 3 aprendizajes instrumentales, que son el más del diálogo, el más de la empatía y el más de la paciencia. Les llamamos el más de para denunciar que se ha instalado el menos de. En nuestras cabezas, en los medios de comunicación, en la sociedad, en las escuelas, en las familias, en la calle, se ha instalado el menos del diálogo, el menos de la empatía y el menos de la paciencia. Y creemos que es vital recuperar el más de esas claves. Y finalmente, el 8º aprendizaje es el aprendizaje del amor, que lógicamente es el más importante desde el punto de vista global, es la base del proyecto, es la cúpula del proyecto, pero insisto en que como presupuestos de aprendizaje, las primeras claves, las primeras 4 son determinantes, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el punto central del diagnóstico de esta pedagogía? Es decir, ¿en qué se basa esta pedagogía? En una afirmación. ¿Y cuál es esa afirmación? Decimos que una persona sana, tenemos que decir esto porque si no lo decimos siempre alguien lo dice, ¿y si una persona tiene una enfermedad psiquiátrica también? Bueno, decimos, una persona sana es una enfermedad, una persona que no tiene severas trabas psiquiátricas, porque incluso con enfermedad psiquiátrica también vale esta afirmación. Una persona que no tenga severísimas trabas psiquiátricas es un ser con capacidad de mejorar y cambiar su realidad por sí misma. Esa es la clave, esa es nuestra tesis. Lo que afirmamos es que a los 6 años, a los 18, a los 29, a los 30, a los 47, a los 54 y a los 93, una persona es un ser con capacidad de mejorar y cambiar su realidad por sí mismo. Es decir, toda persona tiene dentro de sí experiencias, recursos, vivencias, memoria, etcétera, suficientes para mejorar un poco desde la situación en la que esté. Ya esté en la crisis de la adolescencia, en la del realismo, en la de la autoimagen, en la de la reducción, ya esté pasando una época de depresiva, una época de crisis por un trauma, una época de gran sufrimiento porque le ha pasado lo que sea, o una época de euforia. En cualquier situación y en cualquier edad, una persona tiene capacidad de mejorar un poco por sí misma y de cambiar su realidad un poco por sí misma. Esta es la tesis de esta pedagogía. Y esta es la tesis que defendemos. No es un canto al aislamiento. Por eso completamos la frase diciendo, lógicamente, en interrelación y colaboración con el entorno. Pero sí es un canto a la autonomía de la persona. La persona tiene recursos autónomos para salir adelante. Somos más fuertes de lo que pensamos, tenemos más posibilidades de las que pensamos. Y esa es la tesis en la que se basa esta pedagogía de esterilidad. Bueno, ahora, a ver cómo vamos de tiempo. Bien, más o menos. Voy a hacer un resumen de los 8 aprendizajes, un resumen muy resumidito. Cuando hacemos un curso con 10 de horas, pues a cada aprendizaje le podemos dedicar aproximadamente 45-50 minutos, más luego coloquio, más luego un tiempo de trabajo personal, en fin, nos podemos ir con cada aprendizaje a 1 hora y media tranquila. Aquí le voy a dedicar 3 minutos o 4 minutos, pero puede ser suficiente para entender la idea central que trata de transmitir cada aprendizaje. Bueno, el primero de los 4 primeros aprendizajes es el de la limitación. ¿Qué quiere decir? Que somos limitados, que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, que todo lo que hacemos es perfectible, que vamos a morir, que si llegamos a viejos pasaremos por el deterioro que implica la vejez, que no tenemos respuesta para las grandes preguntas de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, qué será de nosotros, que cometemos injusticias y provocamos daño incluso a los que más queremos, o especialmente a los que más queremos, porque somos limitados, en fin. La limitación es la realidad más realista que existe, la más indiscutible, y sin embargo es la que está más al margen de la realidad.
Y bueno, eso en cuanto a definición. ¿Qué implica la alimentación de la condición humana? ¿Qué implicaciones tiene? Pues tiene una implicación ilimitada. ¿Por qué? Porque si el hecho de que seamos limitados nos constituye a todos, quiere decir que todo lo que hacemos está tocado por esa realidad. Y quiere decir, por ejemplo, que yo me sitúo sabiéndome limitado, reconociéndome limitado, conociendo mi limitación, quiere decir que yo me sitúo en la realidad sin falsas expectativas. Que conozco lo que soy, lo que puedo ser, lo que puedo aspirar, lo que no. Me sitúa en la realidad sin falsas expectativas. Algo muy importante también, me sitúa ante la convivencia y en la relación con nosotros incorporando la clave de la limitación. Claro, si mi experiencia de limitación me enseña que los demás también son limitados y por lo tanto puedo entender la convivencia, los conflictos, las dificultades desde esa clave, puedo releerlas desde esa clave, puedo mirar a mis hijos desde la clave de la limitación, aceptando su limitación, que cuesta mucho, porque los padres y madres esperamos hijos perfectos, les miramos olvidándonos de que ellos también son limitados, como el resto del mundo, y nosotros también, en fin. Cómo analizar cualquier conflicto sin analizar la clave de la limitación, cómo analizar la vida, el mundo, la sociedad sin tener en cuenta la clave de la limitación. Así que, digamos, analizar todo lo que ocurre desde la limitación es fundamental. ¿Y cómo se vive a fondo la limitación? Pues simplemente aceptándola, reconociéndola, identificándola en mí, en primera persona, en lo que me ocurre, en mi pareja, en mis hijos, en mis padres, en mis compañeros. La limitación está en todos los sitios, en mi asociación. ¿Qué se puede hacer después con esa limitación? Aceptarla. ¿Qué quiere decir aceptarla? Quiere decir aceptarla en paz. Y aceptarla en paz no es ni escaquearse, exculparse, disculparse, echando balones fuera, que es una de las tendencias que tenemos, o no es mortificarse en el remordimiento. Soy una mierda, no valgo para nada, soy un desastre. ¿Qué es aceptar? Buscar un pasillo intermedio entre lo uno y lo otro. Aceptar es aceptar en paz. Soy limitado. ¿Cómo vivir en pareja bien sin querer a tu pareja con sus limitaciones? Sin aceptar sus limitaciones. Es determinante para vivir mejor la limitación. Determinante. Por supuesto, también con los hijos. Bien, resumen rápido de esto. El agradecimiento, segundo aprendizaje. Afortunadamente no solo somos limitación. A partir de nuestra limitación somos posibilidad infinita. Parece una contradicción, ¿verdad? A partir de nuestra limitación somos posibilidad infinita. ¿Qué quiere decir este aprendizaje? Quiere decir que tenemos que despertar y reaccionar ante las realidades que tenemos y que nos rodean y que son regalo extraordinario para la vida y que merecen expresión de agradecimiento. Eso es este aprendizaje. Despertar a lo que merece admiración y agradecerlo. Despertar, reaccionar ante lo que merece ser valorado y agradecerlo. Nada más que eso. ¿Qué realidades? Todo. Es que uno, lo que soy, lo que hago, lo que me dan los otros, la pareja, los hijos, la escuela, la vida, en fin. Uno puede poner la canción Gracias a la vida y ya tiene un catálogo de cuántas cosas se pueden agradecer, pero uno puede agradecer el día que hace, en fin, que puede andar, que puede amar, que le aman, lo que ha construido en la vida, en fin, todo es susceptible de ser, prácticamente todo es susceptible de ser agradecido. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene una importancia determinante, total. La limitación viene impuesta. Venimos así de serie. Pero el agradecimiento se puede trabajar, y se puede elegir el agradecimiento. ¿Y qué virtud tiene? Bueno, crea en nosotros un hábito constructivo para identificar lo bello, lo bueno, lo positivo, lo que merece agradecimiento, lo que es una oportunidad, lo que nos une. El aprendizaje del agradecimiento crea hábito de identificar lo bueno. Y esto es determinante para muchísimas cosas. Determinante para vivir mejor yo. Primero, no tiene un valor sanador impresionante. Yo no puedo vivir bien si no disfruto y agradezco lo que tengo. Nos pasamos la vida esperando a ser felices con lo que tiene que llegar mañana. Cuando llega lo que tenía que llegar mañana nos frustra y esperamos a lo que tenía que llegar pasado mañana. Y estamos en esa rueda interminable de insatisfacción.
Solo se puede ser feliz disfrutando en lo que se es y en lo que se tiene, sin esperar a lo que está por venir, sino siendo capaz de identificar lo que tenemos. Bueno, pero no solo eso. ¿Cómo puedo amar a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros, en fin, sin identificar, valorar, reconocer y agradecer lo bueno que tiene? Determinante. ¿Cómo puedo resolver un conflicto si no identifico dónde hay algo en común, dónde están las oportunidades? Ese es el ABC de los conflictos. ¿O cómo puedo descansar en la vida si, sabéis, tenemos que descansar, ¿verdad? Descansar no solo físicamente, también psicológicamente, espiritualmente, el alma. ¿Dónde descansamos? Allá donde confiamos. Parece lógico, ¿no? ¿Y dónde confiamos? Allí donde agradecemos. Es fundamental. El agradecimiento es terrible, es una bomba. Y lo más importante, nos da libertad. Nos da libertad. El agradecimiento da libertad, porque yo solo puedo elegir lo que veo. Y lo que no veo, no lo puedo elegir. Y si no veo lo bello, lo bueno, lo positivo, lo interesante, lo que nos da, lo que nos une, etcétera, no lo puedo elegir. Y el agradecimiento me enseña a ver lo bello, lo bueno, lo positivo, lo interesante, y por lo tanto me da libertad para elegirlo. Así que, bueno, se podría pasar un día entero hablando de este tema. Es determinante. Y en la educación, fundamental. Todos los chavales que tienen que ir a un pedagogo, a un psicólogo o algo, el 90%, uno de los consejos que se llevarán a casa los padres será: tenéis que reconocerles más, tenéis que agradecerles más, tenéis que valorarles más, 7 veces al día decirle enhorabuena, gracias, bien hecho, en fin. Eso es prácticamente la consigna constante de todos los psicólogos y todos los pedagogos. Tenemos que reconocerles más a nuestros chavales, tal. Bueno. ¿Y cómo se vive a fondo este aprendizaje? Pues simplemente diciendo gracias. Nada más que eso. Decir gracias, parar la vida. Aquí hay dos tipos de personas. Hay una minoría muy minoritaria que tiene este don del agradecimiento dentro de sí. Lo lleva dentro. Y va por la vida, le sale agradecerlo todo, disfrutarlo todo, contagiar a la gente de alegría, de te has fijado, fíjate, no sé qué, gracias, qué buena. Y luego estamos en el pelotón de los torpes, que vamos en la vida como en una lancha motora, ¿no? En una rutina en que no vemos nada. Bueno, pues los que estamos en el pelotón de los torpes tenemos que hacer el ejercicio de parar la vida, es decir, ¿qué tengo ahora que agradecer? ¿Cómo puedo disfrutar? ¿Cómo puedo, en fin, qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno en mi pareja? ¿Qué hay de bueno en mi hijo? ¿Qué hay? En fin, ese tipo de cosas. Tercero, la escucha de la conciencia. Con la escucha de la conciencia, bueno, todos tenemos conciencia, la tenemos para algo. ¿Para qué tenemos la conciencia? Para poder hacer elecciones éticas, elecciones con sentido ético, para poder elegir, para eso simplemente. ¿Qué tenemos que saber sobre la conciencia? Que todos los seres humanos tienen conciencia, y nosotros hacemos una afirmación arriesgada. Decimos, la conciencia, o mejor dicho, el fondo de la conciencia siempre tiene a nuestra disposición en cualquier circunstancia un pensamiento justo o una propuesta ética. El fondo de nuestra conciencia siempre tiene a nuestra disposición en cualquier circunstancia un pensamiento justo o una propuesta ética. Pero hay que decir a continuación que hay que saber que, según los expertos en el estudio de la conciencia tiene hasta 6 niveles construidos, digamos, en profundidad. Y la mayoría escuchamos mal, poco o en superficie la conciencia. Y nos conformamos normalmente con lo que encontramos en el nivel 3, a veces en el nivel 4 de la conciencia. En el nivel 3 es un sitio muy curioso, porque ahí está la conciencia de fidelidad al grupo o a la causa en la que yo me encuentro acogido, reconocido, amparado, tenido en cuenta. Y si lo que yo hago está bien visto por ese grupo, puedo hacer lo que sea con buena conciencia, incluso una atrocidad. Se cometen atentados terribles con buena conciencia. Eso es porque nos apalancamos en los niveles superficiales de la conciencia. Y algo muy importante es saber que para escuchar bien a la conciencia, para escuchar mejor a la conciencia, no hay que hacer ni un máster, ni un curso de 3 años, ni ir a la universidad. Es muy sencillo. Ahora lo vamos a explicar. ¿Y para qué es importante la escucha de la conciencia? Pues es importantísimo para casi todo. Porque en la vida tenemos que saber que somos limitados, tenemos que saber que a pesar de que somos limitados tenemos posibilidades infinitas,
de creación, de disfrute, de gozo, pero luego tenemos que hacer elecciones constantemente. 20 veces al día tenemos que elegir si somos más dialogantes o más impositivos, más generosos o más egoístas, más de esto, más de lo otro. Así que para eso tenemos la conciencia, para tomar esas elecciones. O cómo dilucidar el conflicto con los otros sin una escucha honesta de la conciencia, ¿no? Con tu pareja, con tus hijos, en fin. O cómo las grandes decisiones de la vida, ¿no? Cómo optar sin escuchar a la conciencia. En fin, la conciencia es determinante, es un compañero de viaje determinante. Bueno, ¿y qué hay que hacer para escuchar a la conciencia? Pues solamente conjugar un verbo, esperar, nada más. El cursillo sobre la conciencia ya se acabó. Me explico. Podríamos, al principio del curso, hemos dicho que nuestra capacidad de empeorar está muy vinculada al impulso, a ser solo impulso. Y nuestra capacidad de mejorar está vinculada a ser algo más que impulso. ¿Os acordáis que hemos dicho eso, ¿no? Es como que llevaríamos dentro de nosotros dos atletas, dos corredores, uno de velocidad y otro de fondo. Están aquí, metidos en las tripas, ¿no? Y entonces nos ocurre cualquier cosa, una pequeña provocación, y el corredor de velocidad está listo en su puesto para salir corriendo. Voy con el coche tranquilamente, me paro en el semáforo, se ha puesto verde y he tardado una décima de segundo más de lo normal en arrancar, y el de atrás me mete un bocinazo, y en ese momento soy impulso de ira, ¿no? Saldría del coche a matarlo a puñetazos al otro, ¿no? El corredor de velocidad está dispuesto a salir, ¿no? Me basta con esperar una décima de segundo para decir no, es una tontería, porque tengo un corredor de fondo. La conciencia es el corredor de fondo. Y entonces, ¿qué he necesitado para no irme a pegar con el del coche de al lado? Simplemente retener al corredor de velocidad y darle juego al corredor de fondo, que es la conciencia. ¿Tengo un problema más gordo? Cuento hasta 10. ¿Tengo un problema más gordo? Lo dejo hasta mañana. ¿Tengo un problema más gordo? ¿Por qué no una semana? Retenerlo todo en una semana. ¿Tengo un problema muy gordo? ¿Qué pasa por esperar un mes? Darle a la conciencia tiempo, simplemente. La conciencia es un corredor de fondo y necesita tiempo. Necesita que le demos tiempo. Y las problemáticas humanas tienen que ver con el corredor de velocidad, con el impulso. Y entonces hay que cerrarle el paso al impulso y darle juego al corredor de fondo. En las experiencias que hacemos con chavales en este aprendizaje, les ponemos dilemas, ¿no? Vas en un autobús y se le cae la cartera al de adelante y tal, ¿qué harías? ¿No? ¿Te quedas con el dinero? Y después hacemos 15 dilemas. Y lo que responden a bote pronto y lo que responden al día siguiente siempre varía, casi siempre, no sé. Pero hay una evolución y nosotros también. Bueno, un tema difícil lo dejamos estar y nuestra manera de verlo y de abordarlo puede variar. Bueno, eso con respecto, me estoy alargando un poco demasiado. Ahora, el cuarto aprendizaje sería el de la dignidad humana. Bueno, de la dignidad humana, ¿qué hay que saber? Primero, que es un invento, una invención, lo ha inventado el ser humano. Pero habría que decir, es el mejor invento en la historia de la humanidad, desde mi punto de vista. El mejor invento de la historia de la humanidad. Todas las grandes creaciones del ser humano tienen que ver con ese concepto, con la dignidad humana. Los derechos humanos y las grandes declaraciones de libertades y derechos humanos se asientan en el concepto de dignidad humana. Las constituciones modernas, igual. La sanidad universal, igual. La educación universal, la jubilación. Todo lo bueno que hemos construido colectivamente se asienta en el concepto de dignidad humana. ¿Qué quiere decir? Que somos sagrados. Que cada ser humano es un fin en sí mismo, que no es un medio, no es una cosa que se puede usar y tirar. Es un fin que tiene que tener autonomía y promoción suficiente para desarrollarse, para hacer sus elecciones en la vida. Y que por lo tanto merece respeto, que tiene derechos, que merece respeto y que también tiene que cumplir con sus deberes. Eso es la dignidad humana, nada más que eso. Cuando tratamos de trabajar esto con los chavales en las escuelas, ¿qué se hace habitualmente? Olvidarnos de este tema. Y les tratamos de inculcar la igualdad, el diálogo, la solidaridad, esto, lo otro, sin pasar por la experiencia de dignidad humana. Nosotros decimos, lo primero es vivir en primera persona la experiencia de dignidad humana. Es fundamental. Uno, también los mayores, tenemos que vivir qué es la dignidad humana. Es decir, yo soy sagrado, señoras y señores. Y decirlo con toda la chulería del mundo.
Eso es muy importante. Yo valgo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy más que cualquier reducción de mí mismo, más que cualquier etiqueta que yo me ponga a mí mismo o que otros me pongan a mí mismo. Soy más que mi dolor, que mi limitación, que mi sufrimiento, que mis angustias, que mis miedos. Soy más que cualquier limitación. ¿Por qué? Porque puedo elegir, porque puedo mejorar, porque puedo cambiar. Esta idea de la dignidad humana nos ayuda a no quedar atrapados en nuestras miserias, en nuestras desgracias, a poder ser algo más que cualquier reducción de nosotros mismos. Y a partir de ahí se entiende qué es la dignidad humana en relación con los otros. Cuando tú sabes lo importante, lo sagrado que es tu dignidad humana, puedes entender cuál es la dignidad humana de los otros, en la justicia, en la solidaridad, en fin. Y ese es el recorrido que hacemos. Bueno, estos 4 aprendizajes son fundamentales también en conjunto. Sirven para cualquier cosa. Por ejemplo, para educar para la convivencia. Para educar para la convivencia, así como os voy a dar unos eslóganes pero que la limitación. Dialogar, convivir, cooperar, ¿qué es? Dialogar, convivir y cooperar es aceptar que mis perspectivas son siempre incompletas. Y esto está vinculado, ¿por qué son incompletas? Porque soy limitado. La pregunta que se deriva de aquí es ¿en qué no tengo toda la razón? En relación al diálogo, a la convivencia, a la cooperación, ¿en qué no tengo toda la razón? Segunda idea, el agradecimiento. Dialogar, convivir, cooperar, ¿qué es? Dialogar, convivir, cooperar es promover las oportunidades entre las dificultades. A mí esto me encanta. ¿Qué es la vida en pareja, por ejemplo? Promover las dificultades entre las oportunidades, promover las oportunidades entre las dificultades. La pregunta ¿cuál es? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno en un conflicto, en una convivencia? Escucha de la conciencia. Dialogar, convivir, cooperar es asumir la responsabilidad ética que me toca en cada circunstancia. Pregunta, ¿qué me toca? Entonces vamos haciendo las preguntas. Primero, ¿qué no tengo toda la razón? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué me toca? Y la dignidad humana, ¿qué es? Dialogar, convivir, cooperar, es saber que lo primero de todo es el respeto y la promoción de la dignidad humana de las personas. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es lo primero? Para trabajar un conflicto, la convivencia, esas 4 frases, esas 4 preguntas. ¿En qué no tengo toda la razón? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué me toca? ¿Qué es lo primero? Bueno, pero si quisiéramos aplicar esto, por ejemplo, a una situación de sufrimiento, lo aplicaríamos igual. ¿Cómo supera uno una situación de sufrimiento extremo? Primera clave, aceptar lo que has perdido. Los sufrimientos normalmente tienen que ver con pérdidas. Segunda clave, identificar, valorar, reconocer lo bueno que tienes a pesar de lo que has sufrido o lo que estás sufriendo. Tercera clave, buscar pensamientos justos dentro de ti más allá del victimismo, de la selección del victimismo. Cuarta clave, dignidad humana. Tengo un lugar en el mundo, en mi familia, donde estoy, a pesar de lo que me ha pasado, soy más que mi sufrimiento, soy más que mi dolor, tengo que buscar mi proyecto en la vida, etcétera, etcétera. Así que también vale para eso. Bueno, los otros voy a decir mucho más deprisa. El aprendizaje del más del diálogo, del más de la empatía y del más de la paciencia. El más del diálogo. ¿Qué es el menos del diálogo? El menos del diálogo es entender el diálogo como una estrategia, una metodología, una habilidad para llevar el ascua a tu sardina, en fin, que es un poco lo que circula por ahí, ¿no? El diálogo es una buena metodología, eso es el menos del diálogo. Nosotros decimos que dialogar es aceptar que mis perspectivas son siempre incompletas, es discernir desde mí sin arbitrariedad, es buscar la comunicación con otros al servicio de la verdad, y eso implica conflicto conmigo mismo. Rigor en el diálogo implica escucha, en fin. Entonces, en este aprendizaje lo que hacemos es desarrollar mucho esta perspectiva, de que el diálogo no solo es metodología, sino que te implica personalmente. El más de la empatía, como luego lo vamos a explicar aparte, me lo salto ahora, ¿no? Pero ya adelanto que el menos de la empatía es eso que podríamos decir todos a coro. Si yo digo ahora 1, 2 y 3, ¿qué es la empatía? Diríamos todos a coro. La capacidad de ponerse en el lugar del otro. Pues eso es el menos de la empatía. Luego descubriremos un poquito el más de la empatía. Y el más de la paciencia, ¿qué es? Pues la paciencia es
la principal herramienta natural con que cuenta el ser humano para hacer frente a retos, dificultades y sufrimientos. O sea, casi nada. Principal herramienta natural para hacer frente a la adversidad. La paciencia solo no es suficiente para resolver retos, dificultades y sufrimientos. Pero sin paciencia no hay nada. Es herramienta estratégica para todo. Si es tan importante, habrá que darle una importancia y un valor en la educación. Bueno, y finalmente el aprendizaje del amor, que también nos podría llevar, pues, no sé, mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que tratamos de trabajar en este aprendizaje? Entender algunos flancos del amor que nos permiten un recorrido. Un recorrido para ver que podemos amar más allá de nuestras limitaciones o de nuestras ideas preconcebidas sobre el amor. Por ejemplo, decimos que el amor es más que sentimiento. Vivimos en un tiempo en el que el amor está reducido a ser solo sentimiento. Si no hay la emoción del sentimiento, la gratificación del sentimiento, no hay amor. Y esto es terrible, es una reducción del amor terrible. El amor, decimos, es el don de la vida que nos hace capaces de entrega que busca el bien mayor. Es que nos alargamos, pero cuando reducimos el amor solo a cuando hay sentimiento, estamos reduciendo cientos de expresiones de amor que no tienen el premio y la gratificación del sentimiento, de la emoción del sentimiento. Y tienen incluso más mérito, porque si uno tiene la suerte de amar y recibir el premio, la gratificación emocional, pues es una suerte. Pero hay veces que uno tiene que cuidar a su madre y está fatal su madre y solo le transfiere malestar y está acompañándole y está 2 horas cada día y su madre solo le transfiere malestar y uno va y está como sin ganas y luego se marcha de la visita con su madre con mala conciencia porque cree que no le ha amado, porque no ha sentido nada y sin embargo ha estado allí 2 horas entregada, ha amado. Lo que pasa es que no ha tenido el premio de la gratificación emocional, pero ha amado, porque ha buscado el bien mayor, se ha entregado desinteresadamente, en fin. Bueno, por ahí es por donde tiramos este aprendizaje del amor y por otras cosas. Bueno, volvemos a la propuesta ISAN. Hemos hecho un recorrido rápido por los 8 aprendizajes. Que sepáis que tiene una parte teórica, que son estos 8 aprendizajes que están recogidos en un libro con 8 capítulos. Cada libro expone extensamente cada uno de estos aprendizajes y el libro y el contenido está orientado para cualquier persona con interés en estos temas. No hace falta ni ser docente, ni padre, ni madre, aunque es especialmente interesante para docentes, padres y madres. Y luego están las aplicaciones prácticas que están en una página web, en la web profesaisan.org. ¿Cómo se trabajan esta propuesta? 4 aprendizajes en cada curso. Se empieza en primaria, en segundo, en tercero se hacen los 4 siguientes, se deja un curso libre y se va repitiendo así este mecanismo hasta segundo de bachiller. Cada aprendizaje requiere, cuando se trabaja en la escuela, 4, 5, 6 horas más o menos. De tal manera que, trasladando esta propuesta a la escuela, no se acapara todo el tiempo disponible en tutoriza o en ética, sino que se dejan tiempos libres para que entren otras cosas, porque nuestra idea no es que esta propuesta lo acapare todo, sino que ordene lo que hay. Así que se deja un curso libre cada 2 y además dentro de un mismo curso se podrían meter otras materias si se quisiera. Y luego la propuesta también tiene una buena gama de aplicaciones no programadas. Si entráis en la página web os vais a encontrar con un mapa, que lo vamos a ver ahora en un pequeño vídeo, para que veáis cómo se puede bajar. Arriba están los 8 aprendizajes, a la izquierda los niveles. Entonces, si yo quiero coger dignidad humana en un curso concreto, pincho ahí y me bajo o me imprimo el material. Estamos aquí viendo, por ejemplo, dignidad humana, creo que es en 4º de primaria. Ese cuarto no aparece. Bueno, quinto de primaria, perdón, quinto. O
quiero bajar todo lo que aparece sobre paciencia en todos los cursos. Pincho ahí arriba y me lo bajo todo. O quiero coger todos los materiales que se van a trabajar en un curso. Por ejemplo, en segundo de primaria, pincho ahí, o en quinto de primaria, pincho ahí y me bajo todo el material. Ahí abajo están los anexos que tiene cada... Y si me quiero bajar todo el material, pincho arriba y se baja todo. Bueno, para entrar en la página web es libre, de libre acceso, simplemente hay que registrarse, o sea que no hay ni que pagar ni nada más. Bueno, el material es un material, digamos que no es un plato precocinado y acabado, sino que es digamos que es una sugerencia de trabajo. Decimos que funciona con el acuerdo del 50%. Lo que se encuentra en la página web y pues ofrece, digamos, el 50% del trabajo, aunque queda posibilidad de que el educador, el docente, el padre o la madre, con sus ideas desarrolle, digamos, culmine el plato a su gusto, ¿no? Y luego, por lo que habéis visto en la exposición, digamos que este es una propuesta que requiere vivir primero lo que se trata de transmitir. O sea, que no es un aprendizaje en el que uno simplemente transmite, yo qué sé, pues unas cosas memorizadas, ¿no? Unas ideas memorizadas, sino que requiere de alguna manera que se trabaje. Bueno, me ha alargado un poquito más de lo conveniente, pero ahora, si queréis, tenemos un poco de tiempo de coloquio o alguna aclaración. Después de este pequeño coloquio, dedicaremos un poco de tiempo a la empatía, que era un poco para que veáis cómo se trabaja la empatía en este material, y luego haremos un recorrido por las aplicaciones prácticas. Bueno, venga, a ver, ¿quién se anima a decir algo? Aclaraciones, dudas, preguntas, lo que queráis. Bueno, pues yo por cortar un poco el hielo, yo soy docente de este centro y la verdad es que, bueno, pues he oído un poquito, ya había oído un poquito lo que has comentado, pero ciertamente para mí pues ha sido como un soplo de aire maravilloso, o sea, de verdad. Creo que, pues eso, habéis hecho un trabajo de la pena, muy profundo, creo que bastante humano, bastante no, o sea, totalmente humano, porque solamente el título, ¿no? Pues persona ese tipo de sitio, dotarse para ser persona, pues creo que sí. Y bueno, pues digo, todos los puntos son de una profundidad que bueno, lo primero que uno hace realmente es eso, ¿no? Sentirse limitado, ¿no? Ahora, sí, bueno, luego está la pelea todos los días de realmente, pues, lo que has dicho de la conciencia mismo, ¿no? En fin, hay muchas dificultades, pero por lo menos lo que es la idea, a mí me parece que es pues súper interesante. O sea, me da pie lo que dices a subrayar una idea que a mí me parece fundamental, y es que, o sea, a veces, ahora por ejemplo he venido viendo en la radio una entrevista sobre la educación y tal, no sé qué, ¿no? Y, joder, a veces parece que los expertos lo que hacen es alejarnos de la posibilidad de ser nosotros, digamos, los conductores de algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia, que es educar, ¿no? Entonces, es como complicar las cosas y tal, ¿no? Y luego, como si fuéramos todos los seres humanos, como piezas frágiles de cristal que a nada que las tocas se rompen, entonces cuidado, no las toques por aquí. Y entonces, esto es un planteamiento completamente opuesto a eso, ¿no? Primero decimos, no, somos más fuertes de lo que parece. O sea, quiero decir,
recibimos golpes y tal, y sufrimos y tal, pero no nos rompemos tan fácilmente, ¿no? Primera idea que es muy importante. Y luego, sobre todo, es que para educar tampoco necesita cada padre y cada madre ser un doctor en pedagogía y haber hecho un máster, ¿no? Tienen que saber cosas muy básicas, muy elementales. Y yo, mira, si a mí me dicen, resume en una frase qué es para ti educar, después de 50 años de vida, de 3 hijos, de ser mi mujer maestra, de no sé qué, de no sé cuántos, y de estar viendo conflictos por aquí y por allá, yo digo, mira, educar es ayudar a elaborar constantemente la limitación, el agradecimiento, la escucha de la conciencia y la dignidad humana. Eso es. Para mí, eso es educar. Nada más que eso, estar constantemente elaborando eso. Pero son 4 experiencias que todos tenemos y que a tientas las podemos manejar. Quiero decir, yo tengo experiencia de limitación, mucha. Tengo experiencia también de agradecimiento y de lo torpe que soy agradeciendo. Tengo experiencia de cómo me escucho a la conciencia, cómo me hago trampas, en fin. Y sé también que soy importante, que soy sagrado. Así. Y decir, esas 4 experiencias son las que nos guían, ¿no? Y eso las tienen todos los seres humanos. Y es tu propia experiencia la que se convierte en el material educativo, ¿no? O sea que a mí eso me parece fundamental en esta propuesta, esas 4 primeras experiencias.